Hola, mi nombre es Jenny Kinchiwango y en el video de hoy les voy a hablar sobre las diferentes críticas. Tenemos la crítica intercultural, la crítica hacia los derechos de la naturaleza, la crítica feminista y finalmente la crítica universal. Como primer punto tenemos la crítica intercultural. Esta crítica nos habla que va a existir una tensión debido a la discrepancia que existen en las nociones actuales sobre los derechos humanos y las expectativas sociales, sobre todo desde las condiciones de vida y sobre las situaciones que ciertos grupos viven y no se identifican con las ideas universales de lo que son realmente los derechos humanos. Además, va a existir una doble regulación hacia la crítica del status quo, con la finalidad de conseguir un futuro mejor y sobre todo la defensa del concepto de los derechos humanos, ya que para algunos va a significar defender un status quo que no se debe cambiar. De igual manera va a existir una tensión entre el Estado y la sociedad civil, porque muchas de las veces los estados y las organizaciones internacionales de los derechos humanos crean leyes, pero estas leyes no están relacionadas con las realidades sociales de todos los grupos sociales que existen dentro del mundo. Por eso es lo que se produce que el Estado tenga una visión especializada. Los Estados-nación van a coexistir con un sistema internacional e interestatal, donde va a haber un reconocimiento de los derechos humanos, pero esto no va a reflejar lo que piensan las demás culturas. En segundo punto tenemos la crítica hacia los derechos de la naturaleza. Dentro de esta crítica hay que tener en cuenta que aunque los animales son inferiores, el ser humano les atribuyó virtudes y defectos propios y exclusivos de él, como por ejemplo la torpeza del asno, la fidelidad del perro, la nobleza del caballo, entre otros. Los seres humanos primero clasificaron a los animales y luego se clasificaron a sí mismos. Dentro del libro nos menciona que los animales van a perder todos los caracteres que lo hacían chivo expiatorio. ¿Qué es un chivo expiatorio? Es la persona que carga con la culpa de un hecho colectivo aún sin haber sido partícipe en él. Por lo tanto, el animal perdió todos sus caracteres, ya que se reconocieron los derechos solo a los seres humanos y se negaron rotundamente a los animales. Hay que tener en cuenta que los animales nunca han sido vistos como sujetos de derechos. Ya en Argentina fue el primer país que aprobó esta ley, en donde se reconoció al animal como un sujeto de derechos, que va a tener derechos y no va a tener culpa. El libro también nos menciona sobre los medios animales, quien eran considerados las personas que se categorizaban como inferiores ante los seres humanos que tenían una humanidad completa. Por ejemplo, medios animales eran considerados las personas colonizadas, como los pueblos indígenas, las poblaciones LGBTI, entre otros. Como tercer punto tenemos la crítica feminista. Esta crítica se inicia a través de las olas feministas y va a jugar un papel importante en la Revolución Francesa, ya que se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto sirvió como base al sistema social que restringió el acceso de derechos, ya que solamente tenían derechos los hombres, pero estos hombres tenían que cumplir con ciertas características para poder acceder a los derechos. El libro nos menciona a dos autoras. En primer lugar está Eta Pan. Ella hizo una exhortación a las ciudadanas francesas y además no estuvo de acuerdo en que a pesar de que ya se había derrocado al Estado y a las leyes, solo los hombres tengan derechos. Por otra parte se encuentra Olimpia de Gouges. Ella realizó una crítica al patriarcado. Además, escribió los derechos de la mujer y de la ciudadana. Sin embargo, el Estado le quitó la vida a estas dos autoras por haber reclamado su inconformidad ante los derechos. Finalmente tenemos la crítica universalista. Dentro de esta crítica va a existir una falsa idea de universalismo del concepto de los derechos humanos, porque los derechos humanos fueron creados desde una idea egocéntrica, que no se enfocaron en otros pueblos y simplemente se enfocaron en el mundo occidental, que era considerado como los más blancos.
Es necesario tener en cuenta que para que las culturas tengan un poder, necesariamente tiene que existir una transferencia de poder para lograr una equidad.